Bueno, hermanos, como título a esta enseñanza le he puesto Gran Regalo Eterno. Gran Regalo Eterno. Hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de la vida eterna, y en el estudio del miércoles yo hice la pregunta, ¿qué es la vida eterna? Y la vida eterna, hermanos, es algo tan importante que tenemos que tener como de responder así. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener una respuesta así. Sí, sin titubear. Tenemos que tener una respuesta sin titubear. Y cuando a veces yo hago esa pregunta de la vida eterna, hay una respuesta, hay otra. Pero hermanos, cuando hablamos de vida eterna, estamos hablando, o la Biblia cuando habla de vida eterna, está hablando de vida, Zoe, que pues lateralmente es vida, vamos a hablarlo así. Y también la palabra eterna es una palabra griega, está un poquito complicada, pero a ver si la puedo yo decir. Aionios, ¿así sí se entiende? Aionios es la palabra eterna. Y hermanos, fíjese que esta palabra, aún para pronunciarla es difícil, su definición también es complicada en sí misma. Dice A.T. Robertson, el experto en griego, bueno, él ya murió, dice que esta palabra significa cualidades, ¿sí? Uno pensaría que la definición próxima a eternidad sería que no deja de existir, ¿verdad? Y sí, eso también significa, pero ahorita voy a ir a desenvolverlo un poquito. Y William Barclay, hermanos, otro comentarista, dice que esta palabra es extraña, la palabra eterna, la palabra es extraña, dice, con un cierto misterio en sí misma, ¿sí? En sí misma, y dice que la palabra solamente, este comentarista dice que solamente se puede aplicar a la divinidad. Solamente se puede aplicar a la divinidad esta palabra eterna. ¿Sí? ¿Y qué más dice él? Solamente se puede aplicar a la deidad, hermanos, y luego dice, nos describe, esta palabra, vida eterna, nos describe lo que es Dios y quién es Dios. Cuando la Biblia habla de vida eterna, está hablando principalmente de la vida de Dios. Pero en otras partes, cuando está sola, la palabra eterna significa fuera de tiempo. A ver si me doy a entender con estas dos diferencias. Cuando está sola, la palabra eterna significa fuera de tiempo. Pero cuando lleva el artículo acerca de Dios, esta palabra lo que quiere resaltar son las cualidades y la vida misma de Dios. Y nosotros, como cristianos, que tenemos la vida eterna, debemos de entender que cuando hablamos de la vida eterna, estamos hablando de la misma vida de Dios reflejada en toda su expresión en la persona de Jesucristo. ¿Dónde se personificó la vida eterna? En el mismo Hijo de Dios. Es por eso, hermanos, que veremos tres verdades acerca de la vida eterna. Y vamos a ver una que es la vida eterna teológicamente. La segunda es la vida eterna, ¿sí? La vida eterna presente. Y la vida eterna futura. Tres verdades acerca de lo que es la vida eterna. Hermanos, recordemos
que Juan hasta el momento nos ha hablado del testimonio de Jesucristo. Pero vamos a Primera de Juan, capítulo 5, hermanos, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice Primera de Juan, capítulo 11. Dice, ¿ya estamos ahí? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, todo lo que Juan quiere resaltar en estos versículos que yo le acabo de leer es hablar acerca de la vida eterna, de ese beneficio tan grande que es la vida eterna, hermanos. Y la vida eterna, hermanos, prácticamente, hermanos, lo acabo de decir, es Jesucristo. Es ahí donde Dios nos muestra qué es la vida eterna, cómo se vive la vida eterna. Pero, hermanos, vamos a nuestro primer punto, que es la vida eterna teológicamente. Pero ¿por qué hago este punto, hermanos? Antes de entrar al versículo 13, que es en donde me voy a enfocar, hermanos, hay algo muy importante, ¿sí? Hay algo muy importante, porque cuando pregunto, ya lo dije en la introducción, cuando pregunto qué es la vida eterna, nadie puede responder así, hermanos, así. Y es bien difícil para algunos responder qué es la vida eterna, ¿sí? Y todos respondemos, no, pues en la eternidad, ¿sí? Pero hermanos, cuando hablamos de la vida eterna, nosotros que recibimos la vida eterna, hay una grande verdad de esa solamente, esa frasecita vida eterna. Cuando nosotros obtenemos la vida eterna, que es a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la fe que hemos puesto en el sacrificio y en Jesús, nosotros automáticamente recibimos la vida eterna, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O habrá otra doctrina aquí que sepan que podamos agregar? No, ¿verdad? Eso es la vida eterna. Pero ¿qué pasa detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? Hay una verdad muy grande, hermanos. La vida eterna, cuando nosotros aceptamos a Jesús, por eso le he puesto vida eterna teológicamente, suceden muchas cosas. Muchas cosas suceden. Y una de ellas es, hermanos, la justificación. La justificación. Vamos a Romanos 5. Acompáñenme rápido a Romanos 5, aunque ahí está en la pantalla. Romanos 5. Y lo que vamos a ver primeramente es la justificación. No me voy a detener mucho en esto, hermanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 1. Ahí, versículo 1, ya estamos ahí, hermanos. Dice, justificados pues por la fe, ¿de a quién? ¿Por cuál fe? La fe en Cristo, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Un beneficio que recibimos es la justificación. ¿Y qué significa la justificación, hermanos? En que nosotros hemos
pecado delante de Dios, hemos ofendido a Dios, somos enemigos de Dios, hemos cometido delitos contra Dios, que es nuestro pecado, y uno de los beneficios es recibir y decir, Dios prácticamente al creer en Cristo, te dice, tú eres inocente, eres justificado por haber creído en Jesús. Todos tus pecados han sido justificados por la sangre de Jesús. Versículo 9 de ese capítulo, del mismo capítulo. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación es algo bien importante que es parte de la vida eterna. Otro de los grandes beneficios que recibimos en la vida eterna, hermanos, es la redención. ¿Qué es la redención? Hermanos, la redención es una libertad gratuita de la esclavitud del pecado. Es una libertad gratuita de la libertad del pecado. Y ese es un gran beneficio que nosotros recibimos de parte de Dios. Hemos sido libertados. ¿Qué cantábamos hace rato? Hemos sido libertados. Y Manuel decía, ¿de verdad hemos sido libres? Entonces, ¿por qué seguimos esclavizados al pecado? Sí, porque hay que aquí marcar una diferencia entre la esclavitud al pecado, que estás sirviendo al pecado, ¿sí? Y otra es luchar con el pecado, hermanos. Una cosa es luchar con el pecado y otra es estar esclavizado. Y a través del sacrificio de Cristo hay una libertad de esa esclavitud, hermanos. Hebreos, vamos a Hebreos rápido, 9:12. Hebreos 9:12, hermanos. Dice, y no sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y entonces no es nada más de mañana, de un mes, es una redención eterna, hermanos. Hemos sido librados del poder del pecado. Así es que si tú luchas con el pecado, esa es una cosa. Pero si tú estás esclavizado al pecado, ponte a pensar en qué lugar estás. Si estás en la fe o no. Muy bien. Tercer beneficio que podemos tener, hermanos, es el perdón. El perdón. ¿Qué es el perdón, hermanos? Prácticamente la palabra perdón es pagar la deuda, hermanos. Pagar la deuda. Cristo pagó la deuda y hubo una cancelación completa. Toda, total, hermanos. Porque a veces nuestro pasado resurge, ¿verdad que sí? A veces nuestro pasado nos resurge y nos quiere atormentar una vez más. Pero hermanos, Dios ahí ha cancelado todas nuestras deudas. Todas nuestras deudas. Miren, Colosenses 1:14. Vamos allá a Colosenses 1:14. Fíjese cómo lo dice ahí. Dice, y aquí usa las mismas palabras en Colosenses. Dice, bueno, vamos a leer desde el 12. ¿Sí? Hay mucho ahí. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su
amado Hijo, en quien tenemos, otra vez, redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, que el pecado no nos vuelva a atormentar. Nuestros pecados que Jesús nos perdonó antes de venir a Él, ya tienen que desaparecer de nuestra mente, hermanos. ¿Para qué? ¿En qué sentido? En que ya no nos atormenten a nosotros, porque Cristo ya nos ha libertado. Otro de los beneficios, hermanos, es la santificación. La santificación. La santificación nos habla de una transformación. Una transformación, ¿sí? Pero esta santificación en la Biblia la mostramos de dos partes, en dos formas. Una santificación posicional y otra santificación progresiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Dios automáticamente nos hace santos, nos consagra y nos aparta para Él. Esto es lo que sucede en la vida eterna. Nos aparta completamente para Él. Y la progresiva es que nos vamos apartando cada vez más de nuestros pecados y de nuestra mala manera de vivir. Vamos a Tesalonicenses rápido, hermanos. Rápido en Tesalonicenses. Vamos ahí a la carta de los Tesalonicenses. A la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, voy a darles tiempo. Sí, ya estamos ahí. Si no, vámonos rápido ahí con las diapositivas. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, por la santificación del Espíritu, hermanos. ¿Sí? Y luego de ahí vámonos a Romanos 6:19, a Romanos 6:19, rápido a Romanos 6:19, para ver esta grande verdad. Romanos 6:19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La santificación, hermano, va a detener un poquito aquí. Es algo que el cristiano tiene que ir reflejando, hermanos. No solamente decir, no, pues ya Dios nos ha declarado santos. Pero la santificación, que es progresiva, quiere decir que lo tienes que ir reflejando. De que estás consagrado para Dios. Porque prácticamente la palabra santidad o santificación o santo aparece en toda la Biblia. ¿Sí? Y lo que nos quiere decir es que somos consagrados para Dios. Lo voy a ilustrar de esta manera. En el Antiguo Testamento, cuando estaban en el templo, si usted va a Éxodo y va a Levíticos, hay muchos que las paletas, que las pinzas, que las tenazas, eran cosas que se usaban para el servicio del templo. Pero se usaban solamente para el templo. Eran consagradas solamente para el servicio a Dios. ¿Sí? De la misma manera, nosotros somos consagrados para Dios. Somos apartados para nuestro Dios. Completamente, hermano. Entonces, no hay de que ahora sí, mañana no. No, somos consagrados.
apartados para el servicio a Dios. Muy bien, otro de los grandes beneficios, hermanos, y yo creo que podemos hablar de muchos, nada más voy a resaltar los más importantes, es la reconciliación. La reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? ¿Éramos enemigos de Dios? ¿Sí? Y ahora somos amigos de Dios. Por la sangre de Jesucristo, Romanos 5, lo que leímos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Esa palabra paz quiere decir, hay reconciliación. Ahora no somos enemigos de Dios. Hermanos, no tenemos que actuar como enemigos, tenemos que actuar como amigos de Dios. Eso, hermanos, Romanos 5:11, ahí ya no lo busque, ahí a ver si nuestro hermano Ferno lo pone ahí, Romanos 5:11, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y en Gálatas tenemos otro, en 2 Corintios 5 tenemos otro pasaje bien hermoso, en donde se nos ha dado ahora el misterio de la reconciliación. Quiere decir que Dios nos ha reconciliado y ahora quiere que nosotros llevemos ese mensaje de reconciliación a las demás gentes que están en pleito con Dios, hermano. Y otro de los beneficios grandísimos en la vida eterna es la gracia de Dios, hermanos. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Sí? La gracia de Dios es un grande regalo, hermanos. Que todo lo que he hablado no se lleva a cabo en el ser humano sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios. Entonces, la vida eterna, cuando alguien es salvado, todas estas realidades suceden en su persona. Apúntelas, porque alguien lo va a cuestionar, hermano. Todo esto es un acto simultáneo, hermanos, en nuestra salvación. No, yo no sé, pero no soy de los que dicen, va primero esto, va primero lo otro. No, hermanos, todo es un acto simultáneo. ¿Sí? Es algo que recibimos ahí, hermanos. Y es lo mismo que debemos nosotros de reflejar. Es por eso que regresamos a Primera de Juan y comencé a leer desde el 11 hasta el 13, hermanos, para resaltar que si tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna y tenemos todos estos beneficios, pero todos estos beneficios, hermanos, no nada más nos los quedamos nosotros, sino los reflejamos y los llevamos al mundo. ¿Sí? Entonces, el cristiano sí muestra una gran diferencia. Y la cuestión aquí es, ¿estamos mostrando esa gran diferencia? No, teológicamente esto es la salvación, hermanos. Esto es la salvación. ¿La tienes? ¿La tienes? Porque todo el que es salvo tiene todos estos beneficios, hermano. ¿Sí? Y me puedo pasar la tarde hablando de más que podemos acuñar, pero esto es lo mismo. Ahora, hermanos, regresamos a Primera de Juan y entramos a nuestro versículo que vamos a compartir. Hermanos, versículo 13. Y aquí vamos a hablar de la vida eterna presente. La vida eterna presente. Dice, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En este punto, hermanos,
La vida eterna es algo que es presente, hermano. No es algo solamente que digamos de la manera en como lo entendemos, que esto solamente apunta hacia adelante. Sí, se apunta hacia adelante, pero no solamente hacia adelante, sino es algo presente, hermanos. Juan va a terminar su carta aquí. Juan en el versículo 13 termina su carta. Va a dar su conclusión, del 13 hasta terminar. Y aquí en el versículo 13 nos habla unas grandes verdades que tiene que ver con la vida presente. Estas cosas, ¿qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas ha escrito Juan? Hermanos, Juan nos hostigó con el amor para que nos quedara claro. ¿Sí o no? Habló de la justificación, también habló de la justificación. Habló de la santificación, también habló de la santificación. Todas estas cosas os he escrito a vosotros, y luego dice, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Miren, el lenguaje de Juan es parecido al del Evangelio. En el Evangelio de Juan, él dice, estas cosas los he escrito para que creáis en Cristo, para que creáis en Cristo. El Evangelio era para que creamos. Y esta carta fue escrita para usted y para mí, que creemos en el Hijo de Dios. ¿Sí? Para que creamos en el Hijo de Dios, que creemos, perdón, en el Hijo de Dios. Sigo leyendo. Para que sepáis que tienes vida eterna. Juan está diciendo, para que tengas una certeza, para que de verdadmente entiendas que tienes vida eterna. Te he escrito todas estas verdades, te he escrito todo lo que dice en mi carta, para que tengas una certeza de vida eterna. Para que de verdadmente entiendas que eres hijo de Dios. Para que de verdadmente te lo metas y lo vivas. ¿Sí, hermanos? Para que de verdadmente tú sobrepeses tu vida en que si estás viviendo la vida de Dios, que tienes vida eterna. Dice, para que sepáis, para que estés convencido de que tienes vida eterna. Esto nos ha escrito. Hermanos, ¿tenemos al Hijo de Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos todas esas cosas que Juan nos habló? La fe que vence al mundo. ¿Tenemos esa fe que vence al mundo? Hermanos, ¿sí tenemos esa fe que vence al mundo? Hermanos, ¿o no? ¿Tenemos confianza en Dios? ¿Tenemos confianza en Dios? ¿Nos amamos unos a otros como Él nos ha amado? Digan, hermanos, ¿cuántos pasajes, cuántas predicaciones nos aventamos en el amor solamente? Díganmelo ustedes. ¿Cuántas predicaciones en el amor? Y luego llegábamos y el amor. Y luego llegamos y el amor. Pero el amor nos describió varias facetas, hermano. ¿Sí? Varias partes de lo que Dios quiere para nosotros mostrar. Nos habló y nos advirtió acerca de los anticristos. Nos habló y nos advirtió acerca de las falsas enseñanzas. Juan. Nos habló y nos afirmó una cristología de que Cristo es
completamente hombre, completamente Dios. ¿Sí o no? Eso, hermanos, todo lo que hemos predicado hasta este punto, hermanos, tiene que darnos una certeza de vida eterna. Muchas gentes andan buscando experimentar cosas para ser afirmados y sentir que tienen la vida eterna. No necesitamos tales cosas. Solamente necesitamos ver si nuestra vida va acorde a lo que Dios nos va determinando en la palabra de Dios. ¿Sí? Y si la definición que los expertos dan para vida eterna, en donde describen que la vida eterna es la vida propia de Dios, hermanos, entonces tenemos el modelo más grande de vida eterna que habitó en esta tierra y fue Jesucristo, hermanos. Mire, vamos al Evangelio de Juan 1:18. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 18. Y esta grande verdad que nos registra Juan, tenemos que atesorarla, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Esa es una verdad. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Cristo nos ha dado a conocer el Padre. Cristo fue un reflejo de la vida eterna presente, hermanos. Esa vida que recibimos cuando creemos en Dios, esa vida es la que debemos de estar viviendo. La pregunta es, ¿cómo fue que vivió Cristo en la tierra? ¿Cómo fue que Cristo vivió en la tierra? ¿Cómo vivió? Claro, vivió como un ser humano, como dije la vez pasada. Pero la verdad es que de todos los seres humanos, Él hizo la diferencia de cómo vivió en la tierra. Y hablábamos en la célula, hermanos, de los argumentos históricos, de argumentos que dan validez de gente que no fue cristiana, en donde Cristo hizo un impacto en los que lo vieron. ¿Por qué? ¿Por los milagros? Tal vez sí. Eran las credenciales del Mesías. ¿Porque multiplicó los panes? Sí. ¿Quién lo había hecho? ¿Quién había multiplicado los panes? ¿Quién había caminado por el mar? Nadie, hermanos. Él vino a mostrarnos el poder y las maravillas de Dios. Pero más que nada, hermanos, Él vino a mostrarnos cómo teníamos que vivir. ¿Sí? Dice en 1 de Juan 2:6, vamos a ir al 2:6, hermanos. El que dice que permanece en Él debe andar como en el tubo. Y luego, allí en ese mismo capítulo, en el 4, ese no lo tenemos ahí proyectado, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Hermanos, Cristo nos enseñó la obediencia. Nos enseñó la obediencia. ¿Cuál fue el principal? La obediencia, hermanos. ¿Sí? La obediencia. ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo vivir en santidad? ¿Cómo vivir en santidad? Nos enseñó,
hermanos, la misericordia. ¿Sí o no? Nos enseñó el amor hacia quien no lo merece humanamente hablando, ¿no? ¿Sí? Nos enseñó a ser mansos, hermanos. No mensos, como dicen por ahí. Mansos, equilibrados de carácter. Si podemos hablar de mansedumbre y alguien puede decir, bueno, pero echó fuera a los cambistas, tuvo un arrebato, ¿verdad? Pero fue justo, hermanos. Fue justo ese arrebato de Dios, de Cristo. A nadie más le habló ásperamente sino a los religiosos. A ellos sí les habló áspero. Pero él siempre mantuvo la mansedumbre, hermanos. Nos enseñó la paciencia. Cristo nos enseñó la paciencia, hermanos, ¿o no? ¿Verdad que sí o no? ¿Qué más nos enseñó Cristo? Nos enseñó mucho, hermanos. Nos enseñó la compasión, hermanos. ¿Sí o no? Mire, en el punto de la compasión, si comparamos la compasión de nuestro Señor Jesucristo a nuestra compasión que nosotros experimentamos, estamos muy lejos de esa compasión. ¿Sí? A veces nosotros tenemos una compasión conveniente. ¿Sí? Y esa compasión no la hizo Cristo. Por ejemplo, se me viene a la mente esa Serofenicia que iba detrás de ellos. Ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo. Y los apóstoles, ya, despáchala, ya, nos hostigó, ya, atiéndela. Y Cristo con tranquilidad se regresa y le dice, no soy enviado sino a las ovejas del pueblo de Israel. Pero bueno, dice otra cosa, ¿verdad? Nos dice, no es bueno, ¿verdad? Dar el pan a los perrillos. Dice, no es bueno darle el pan a los perrillos. Y sin embargo, la mujer le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Pero lo que quiero resaltar ahí es la tranquila compasión que tuvo Cristo por esa persona. No iba a los gentiles, ni a los samaritanos. Hermanos, ¿con qué paciencia le habla a la samaritana? ¿Con qué bondad, hermanos? Ahora, comparemos la vida de Cristo. Y hermanos, es la vara muy alta, ¿eh? Es la vara muy alta para nosotros. Pero dice la palabra que tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, a la imagen de su Hijo. Entonces, hermanos, todo tiene que ver con vivir esa vida eterna o vivir como Cristo en la actualidad. ¿Cómo es vivir mi vida? Yo he creído en Cristo, tengo la vida eterna. Tengo a Cristo en mi vida, tengo que vivir conforme a la vida eterna, que es Dios. Tenemos que ser confrontados, hermanos. De verdad tenemos que ser confrontados y tenemos que entender. Hermanos, no solamente esto de la vida eterna. Dice Juan, hermanos, dice Juan, para que creáis, dice una vez más, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla del nombre,
Esto significa, el nombre describía la personalidad de tal persona, ¿sí? Y cuando Juan dice, para que creáis en el nombre, hermanos, es que tenemos que recibir y entender quién es Jesucristo, hermanos. En el contexto, hermanos, en donde Juan está defendiendo a Cristo, hermanos, el nombre de Cristo es autoridad, hermanos. El nombre de Cristo es autoridad. ¿Sí o no? Mire, refleja la majestad de Cristo, el poder, la excelencia de lo que es Cristo. Nos habla de esa grande posición, hermanos, que tiene Él. Pero esa misma posición de autoridad, de poder, de carácter, de rango, de esa autoridad que tiene sobre nosotros, hermanos, nosotros tenemos que someternos a esa. Tenemos que creer que Él tiene autoridad sobre nosotros. Pero vivimos vidas donde parece ser que Él tiene que pedirnos permiso a nosotros para hacer. Cristianismo parece ser, y más el de hoy en día, en donde todo ya es light, todo es bajo, además ya todo es no, ni orgánico, ya todo es patito. Cristiano es patito, hermano. Parece que Él tiene que pedirnos permiso. No, hermanos, Él nos tiene por qué pedir permiso. Nosotros sí debemos de hacer, sí, Señor, y cuadrarnos delante de Él. Cuando en las palabras de Él, de la palabra de Dios, te dice, arrepiéntete, dile, sí, Señor, me arrepiento. Ya no peques con ese pecado, sí, Señor, me arrepiento. Sí, ya no. Cambia tu estilo de vida, sí, a sus órdenes. Así tenemos que ser, porque Él es nuestra autoridad. Él es. Pero nosotros no lo hemos tomado como tal, hermanos. Por eso bien dice, si no amas al que ves, ¿cómo amas al que no ves? Como no lo vemos, y son letras las que vienen a decirnos lo que tenemos que hacer, para muchos es, no, pues es que esto no, esto yo no. Y no, hermanos, eso no tiene que ser. Cristo es nuestra autoridad. ¿Necesitas perdonar? Esa es otra faceta del Mesías, el perdón. ¿Necesitas perdonar a alguien? Perdónalo. ¿Necesitas reconciliarte con alguien? Reconcíliate. Pero hoy parece que Cristo nos tiene que pedir permiso. Oye, si te quieres arrepentir, hijo. Parece que es así, hermanos. Parece que es así. Y tenemos que salir de eso. Tenemos que salir de ese círculo, hermanos, completamente. Porque a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? No hay un nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino en ¿quién? Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo tiene poder, hermanos. Tiene poder. ¿Sí? Él mismo lo dice, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Pero parece que no creemos. Parece que Cristo no es nuestra autoridad. Parece que no somos súbditos del Rey.
Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y parece que vivimos vidas que están alejadas de ser súbditos de Dios. Vamos a Filipenses, hermanos, a Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua va a confesar el nombre de Jesús. ¿Toda lengua? ¿Qué creen ustedes? ¿Y aún los que están perdidos también? En esta eternidad presente, hermanos, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. En esta eternidad presente, no, hermanos. Solamente los hijos de Dios. Ahorita vamos más adelante. ¿O habrá alguien que se va a perder, glorificará el nombre de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué responden? No, ¿verdad? Teológicamente no hay. Pero aún aquellos, bueno, eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Hermanos, y no quiero atorarme en esto. Hermanos, aquí el punto es que Cristo es nuestra autoridad. Y tenemos que vivir como súbditos de Él en esta eternidad presente. En otras palabras, vive como Cristo. Crece a la estatura del varón perfecto. Sométete a los mandamientos de Dios. Sométete a Cristo. Sométete. ¿Cuántas personas que vinieron a Cristo y están luchando, pero no quieren arrepentirse, no quieren regresar? Entonces, no se quieren someter a Dios. Sí, pero esto no. Sí, y es que sí, pero es que como gente que dice, hermanos, pues yo quiero a Cristo y amo a Cristo, pero yo no voy a la iglesia, porque son una bola de hipócritas. ¿Eso es válido? Pues yo no voy a la iglesia, porque es bien aburrido. Y es que sí creo en Dios, pero no, los cantos que cantan, no me gustan. Eso es que Cristo sea nuestra autoridad, hermanos. Pero anteponemos nuestros gustos, nuestro pecado, por la autoridad de Cristo. Él tiene que ser nuestra autoridad. Ahora, ¿qué significa que Él no es nuestra autoridad, hermanos? Ya lo dije. No tengo que definir la palabra autoridad, hermanos. Él es nuestro amo y Señor. Y si el Padre, aquí como lo dice en Filipenses, le dio un nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se doblará. Bueno, ahorita hablo de eso más adelante. Entonces nos toca someternos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado vida eterna, hermanos. Él nos ha regalado la vida eterna.
Él nos ha beneficiado, hermanos. Ahora bien, regresamos a nuestro tercer punto, hermanos. Y el tercer punto es la eternidad futura. Hermanos, si hay una verdad tan grande en la palabra de Dios que todos cuando hablamos de vida eterna pensamos en la vida futura. Hermanos, sí hay una vida futura. Es eso, una vida por la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, hermanos. Hay una vida que vamos a vivir eternamente con Él. ¿Sí? ¿Quién lo cree? La recibimos aquí y la vivimos aquí y la recibimos a la hora de nuestra muerte y al tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos esa vida eterna con Dios. Vamos a recibir completamente la vida eterna con Dios. ¿Sí o no? ¿Quién le da gozo? No los veo con gozo, ¿verdad? De eso. Recuerdo una enseñanza de John MacArthur acerca de esto, y él dice: ¿cuántos de nosotros pensamos en la vida eterna? La vida de aquí nos aflige, la vida presente nos tortura, enfermedades, dolencias, problemas, causas de nuestro pecado, todo nos aflige. Y no debería, hermanos, porque tenemos una certeza de que tenemos la vida eterna. Pero también nunca pensamos que esto un día se va a terminar y que Cristo nos va a decir: entra al gozo de tu Señor. Eso sí nos gusta. Pero ¿qué dice anteriormente? Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, ¿somos fieles en la vida eterna presente? ¿Tienes la vida eterna? Tienes que ser fiel. Y si tú eres fiel, toda la abrumación de esta vida no se compara con la gloria venidera que el Señor traerá. Así es, hermanos. Así es. ¿A quién no le afligen las enfermedades? ¿Puedo ver a mi hermana? Dolores horribles. ¿Pero qué nos mantiene de pie? Hermanos, que somos de Cristo, que Él nos ayuda y que hacia adelante, hermanos, tenemos la grande recompensa. ¿Sí? ¿O no les da gusto? Tiene que darnos gusto la recompensa. Hermanos, de verdad. Segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios. Ya con la tecnología se hace uno muy lento, ¿verdad? 5:1, hermanos. Fíjese bien cómo dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿En dónde? Eterna. ¿En dónde? En los cielos. Y hay muchísimos versículos, nada más tomé algunos, hermanos, en la idea que voy llevando, que les quiero plasmar. Entonces nada más pensamos en pero no decimos, se va a deshacer, tarde que temprano. Se va a ir. Vamos a entregar el equipo aquí, ya. Se va a acabar todo. Dios sabe cuándo, pero tenemos una morada
enamorada, no hecha de manos, sino eterna. Segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. ¿Sí? Entonces, hermanos, mientras busca Segunda de Pedro 1, entonces, si entendemos que hay una recompensa de vida eterna que ya Dios nos ha dado y que vamos a recibir, ¿no seremos motivados a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas? ¿No tendríamos que ser motivados a decirle a Dios, sí, Dios, como tú gustas? Sí, Dios, como tú quieres. ¿No será justo? Sí, pero sin embargo, hacemos lo contrario. ¿Sí? Siempre hacemos lo contrario. Pues lo vamos a hacer así, Dios. Y no quiero un no por respuesta. ¿No le hacen algunas denominaciones así? ¿No queremos un no por respuesta? No, nosotros no le mandamos a Dios. Nosotros somos que sometemos a Él. Bueno, ya estamos en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículos 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, pregunto, ¿qué cosas? ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas? Hermanos, pues todo el contexto está hablando, fíjese bien, ¿usted batalla? No debería de batallar. Vamos a leer el contexto. ¿Sí? Versículo 4 del mismo pasaje. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Ese es otro beneficio, y no lo apunté, hermanos, que se llama, que es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Portadores de la divinidad en nuestras vidas. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda la diligencia, por esto mismo, aquí hay una acción que Pedro dice, tienes que poner una diligencia en tu vida, tienes que esforzarte, tienes que hacerlo. ¿Sí? Una diligencia, hermanos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad de afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, y esta palabra me gusta, y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna da un fruto en la tierra, hermanos. Da un fruto en la tierra. ¿Sí? Que viene por medio del conocimiento de Cristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y luego viene el versículo que cité. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Muchos aquí son astutos cuando dicen, ya ve, ¿cuál es hacer firme mi vocación y mi elección? Pues son mis elecciones, ¿no? Lo que yo determino.
No, Señor, de elección está hablando acerca de la elección que Dios nos da, nos hace a nosotros. Pero, ¿por qué tenemos que hacerla firme? Tenemos que hacerla firme. ¿Por qué? Porque Él nos ha elegido, hermanos. Él nos ha elegido del mundo. Y aquí es donde nos gusta hablar de predestinación y de etcétera, etcétera. Y nos gusta hablar de todo eso, pero no siempre dejamos a un lado la práctica. Dios te ha elegido, sí, Dios te ha elegido. ¿Cuánto más tienes que hacer firme tu vida cristiana aquí? Dios te ha llamado a algo. Dios te ha llamado a algo. Aquí en esta tierra, no, Dios no te salvó nada más porque estabas sufriendo. No te dio la vida eterna nada más porque tu pecado te estaba atormentando, hermano. En su soberanía, en su mente, en lo que Dios determina para salvar a alguien, no lo sabemos eso, hermanos. Pero lo que sí sabemos es que nos ha elegido por una forma, por una cosa o por otra. Pero no nos eligió para decirnos, sí, soy cristiano y asisto a la Iglesia Bíblica Zacatecas, a la Iglesia Bíblica Zacatecas Las Flores, o San Ramón, etcétera, etcétera. No nos salvó para eso, hermanos. Sí, bueno, para ser parte de la iglesia local, sí. No me vayan a malentender. Nos habló, nos llamó porque tiene un propósito, hermanos, para nosotros. Y eso, hermanos, es vivir una vida consagrada a Dios. Hacer firme mi llamado. A unos llamó para ser predicadores, a otros llamó para ser misioneros, a otros para ser maestros, a otros para evangelizar, son buenos para la evangelización, ¿sí? A todos nos ha dado un llamado, a otros de servicio, pero ni siquiera en lo poquito somos fieles, hermano. ¿Cómo se nos va a abrir esa puerta que dice Juan aquí? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice el versículo 11 de Juan, de primera de Pedro, perdón, de segunda de Pedro, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Recibes la vida eterna, la vives y se te abre la puerta, hermano. Si tú no la vives, déjame decirte que también hay una vida eterna que a muchos no nos va a convenir. Y esa es una vida eterna, separados de Dios por la eternidad, hermanos. Por la eternidad. ¿Dónde estás tú? ¿En la eternidad con Dios o en la eternidad donde te vas a perder por la eternidad? A muchos no les gusta escuchar la palabra el infierno, lago de fuego. No hay aniquilación, hermanos. Dice Mateo 25, vamos a Mateo 25, por boca de nuestro Señor Jesucristo. Ya para no detenernos más, para ir aterrizando. Mateo 25 está pegadito, está en un contexto que viene del 24, donde Cristo habla acerca de los tiempos finales. ¿Sí? Esta idea del 24-25 es una idea completa. ¿Sí? En donde los apóstoles en el 24 le hacen una pregunta a Cristo. ¿Sí? Dice, voy a leer, no lo busque, en el 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo,
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso siempre ha sido causa mucha intriga acerca de eso. Y entonces se empieza a hablar de rumores de guerras, de falsos cristos, de muchas cosas, hermanos. Y luego da la parábola de las vírgenes. Sí, no la voy a escribir porque si no nos vamos a hacer muy largos, pero vámonos allí en el 25, capítulo 25, en el versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero y desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto a no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. A mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dos formas de vida eterna futuras. Una, los justos a la vida eterna. Hablamos al principio de los que hemos recibido la justificación. ¿Tú la tienes? ¿Sí? Entonces, has visto al hambriento, has visto el de la cárcel, has estado trabajando para Cristo, estás haciendo lo que te mandó Cristo a hacer. ¿Sí? Estás trabajando para Cristo. Porque es el contexto del punto de Cristo aquí. El justo es el que está enrolado en las cosas de Dios. Es el que obra y trabaja para Dios. No trabaja para su salvación, ya se la ganó, trabaja porque es salvo. Pero el que no refleja nada, yo me pongo a temblar porque ese hay un castigo eterno, hermanos. Hay un castigo eterno. Hermanos, reflexionemos en nuestra propia vida. Teológicamente, vimos la vida eterna. ¿Tienes todos esos beneficios? La vida eterna presente, la vimos. ¿Vives como la vida eterna? Y hermanos, la vida eterna futura demanda que tu vida eterna presente la vivas como hijo de Dios. Y se te abrirá esa puerta amplia en el reino de los cielos. Tú tienes que evaluarte y decir, sí estoy en la vida eterna, sí he recibido la vida eterna. Y si no, discúlpame, vas a una condenación eterna.